1, 2, 3. ¿Está esto en marcha? Hola y bienvenidos al podcast de Ardilana. Un podcast dedicado a la lana, al punto y a todo lo que tenga que ver con las fibras. Soy Miren de Ardilanac y podéis encontrarme en Instagram en @ardilanac o en mi página web ardilanac.com. Quinto capítulo, muchos temas que tratar, algunas variaciones respecto a lo que os he ido contando en Instagram que iba a aparecer en este podcast, pero bueno, como me tenéis paciencia y siempre acabo tocando los temas, pues me vais a perdonar, ¿verdad? En esta sección de cosas de contar, os iba a hablar del 8 de marzo. Mi intención era hablaros de cómo había estado en la concentración, cómo había ido a la manifestación, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que cuando estuve a la mañana en la concentración en mi pueblo me agobié mucho, lo pasé muy mal y a la tarde no fui capaz de bajar a la manifestación porque solo de pensar en meterme entre un montón de gente me entraba un agobio y me ahogaba. No sé si os lo he contado alguna vez, soy una persona que he tenido problemas de ansiedad durante mucho tiempo y las aglomeraciones de gente me ponen muy nerviosa. Entonces, esto era una especie de caldo de cultivo para que yo no pudiera moverme y me agarrotase. Y yendo con un niño pequeño, como sabéis que tengo un bebé que no tiene 2 años, pues me agobié el triple. Y bueno, mi 8 de marzo fue un poco más recogido, en casa, disfrutando de forma vicaria, viendo a amigas y compañeras en las manifestaciones y demás, y pidiendo a algunas que gritasen por mí y saltasen por mí y bailasen por mí. En otro orden de cosas, espero que consiguieseis leer sobre el feminismo interseccional, etcétera, etcétera, que fue los deberes que os puse en el anterior capítulo. Pero que sepáis que aquí los deberes siempre son optativos, ¿eh? O sea, en este también os voy a proponer unos deberes, pero también son optativos, ¿eh? No tenéis por qué hacerlos obligatoriamente. Me gustaría hablar también del debate que ha habido esta semana alrededor de lo que es un test knitting. Coincido mucho con casi todo el mundo que ha hablado. Para mí un test knitting, para una diseñadora independiente como soy yo, que yo no me gano la vida con esto, sinceramente, como mucho... como mucho no. Paga la cuota de Netflix y de HBO. Es lo que hacen los patrones en esta santa casa. No me hago rica con los patrones. Entonces yo no me puedo permitir, cuando pido un test knitting, no me puedo permitir pagar a los test knitters. No puedo. Así es lo que hay. La forma con la que pago a mis test knitters es cuando tengo el patrón ya terminado y bien puesto y en un PDF correcto, etcétera, etcétera. Les hago llegar el patrón gratis. Son patrón que cobraría de otra manera, pues estas personas que me hacen el test knitting pues lo reciben gratis. Sí que es cierto que durante mucho tiempo el test knitting me lo ha hecho mi grupo de punto, Euskadi Knits, que son la caña, son la leche. Nunca puedo dejar de hablar maravillas de estas mujeres. Y de hecho son las culpables de que yo me pusiera a escribir patrones, porque siempre he tendido a tejer por libre, pero no me acuerdo quién de ellas fue. Ay, ya me gustaría hacer eso. Y acabé escribiendo el patrón. Además, bueno, esta semana, si me habéis no he estado excesivamente activa en Instagram porque he estado bastante cansada y demás, y habréis podido ver que he puesto algunas madejas que he teñido por encargo. Solo me quedan 2 de todas esas madejas que teñí para un cuello folisha que me pidió Ainhoa. Y también que por fin he publicado el Aracne. Ya me podéis pegar una ronda de aplausos, por favor. 5 capítulos para publicar el patrón, pero bueno, lo tenéis disponible en Ravelry. Mañana lo subiré a la tienda, está tanto en inglés como en castellano. Y recordad que es un patrón que es para una sola madeja. Ya sabéis que mi objetivo este año es sacar ese tipo de patrones que se hagan con una sola madeja. En este caso, mi Aracne, el que veis en las fotos en Instagram, está hecho con una madeja de lana hilada a mano. Pero cualquier lana fingering os podría servir. Si es una fingering de estas que tiene un poco de cuerpo, que es un poco airosita, quedará mejor. Y creo que puede ser un buen candidato para hacerlo en mohair, pero tengo pensado hacerlo con alguno de mis mohair, pero todavía no lo he hecho. Eso es para más adelante. Además, dar gracias a la gente que me está apoyando en el micromecenazgo del Ko-fi. Ahí vamos poco a poco para comprar una grabadora. Este podcast está otra vez grabado con el ordenador, es lo que hay.
Y ya sin más, pues voy a pasar a contaros de qué os voy a hablar en este podcast hoy, que creo que va a ser un poco más cortito que otros, ¿no? Os voy a hablar primero de teñir en casa. Estos son los deberes que os voy a poner. Os voy a explicar cómo podéis teñir en casa con distintos elementos que podéis encontrar en vuestra cocina o que podéis conseguir con relativa facilidad. Y me gustaría, si hacéis la prueba, que luego me enseñéis los resultados. Además, os contaré cómo era el proceso del lino en Euskadi. Aprenderéis palabras en euskera y amenazo con cantar una canción. Así que tened cuidado. Si veis que llueve, cerrad las ventanas. Luego, en la parte de pelos y bichos, voy a entrar por fin con las ovejas y volvemos un poco al redil de las fibras naturales, ¿no? Os voy a hablar de las ovejas Icelandic, pero antes de meterme con ellas os voy a hablar del factor picor. Porque algunas personas creen que le tienen alergia a la lana cuando realmente lo que pasa es que la lana les pica, sin más. Y en la sección de historietas y leyendas voy a dejar la mitología a un lado y os voy a hablar de gatos, brujas e hilanderas en el País Vasco. Os voy a contar una leyenda de un pueblo de aquí al lado de Eibar, de Escoriaza, y es una historieta que a mí me gusta mucho contar y que he contado varias veces cuando he estado dando alguna charla sobre hilado y demás temas de estos. Así que sin más, espero que os guste el resto del programa y ya sabéis, como siempre, preguntas al maestro Armero. Teñir en casa es más fácil de lo que pensáis. Vale, miren, nos ha soltado una perogrullada como un piano. Si se me cae vino encima de la ropa, se va a quedar el manchurrón y eso sería algo de tinte, ¿no? No exactamente, no voy por ahí. Lo que os voy a hablar en esta sección es de cómo podéis utilizar diferentes cosas que vais a tener dando vueltas por la cocina, algunas incluso las vais a considerar desechos, para teñir de lana, sobre todo lana, porque aquí lo que nos pirra es tejer. Más que nada porque el proceso con los algodones puede ser un poco distinto. Si yo os dijese que esa cáscara de las cebollas, esa cáscara marrón que suele tener la cebolla, que normalmente la desecháis cuando la peláis, si yo os dijese que vayáis guardando durante unas semanas hasta tener un puñado generoso, me llamaríais loca, ¿verdad? Pues que sepáis que es una de las mejores maneras de conseguir un tinte amarillo dorado precioso. Sí, las cáscaras de la cebolla se pueden utilizar para conseguir un amarillo dorado ideal. Así que, ¿cuáles van a ser los deberes estos primeros que vais a hacer? Vais a ir recogiendo todas las peladuras de cebolla, esta piel seca de la cebolla, que pilléis. No vale ir al frigorífico y arrasar con las cebollas que ya tenemos. Esto se trata de reutilizar lo que sería normalmente considerado un desecho en casa. Mientras tanto, si queréis, podéis ir preparando la lana, porque no siempre la podéis conseguir en el formato de madeja que utilizamos los tintoreros, que son estas madejas sueltas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podéis hacer una de esas si no tenéis una devanadora o un nidi-nodi, que es como una especie de T doble que utilizamos las hilanderas para poner las madejas para que estén en tensión? ¿Qué podéis utilizar en vez de utilizar eso? Pues el respaldo de una silla, las patas de una silla, y cogéis el ovillo blanco que más a mano tengáis, a ser posible que tenga la mayor cantidad posible de lana y la menor cantidad posible de acrílico, más que nada porque el acrílico no coge igual el tinte que la lana cuando andamos con tintes naturales, como es la propuesta esta que os hago esta semana. Y cogéis y lo vais haciendo una madeja suelta de estas, lo vais enrollando alrededor de las patas de la silla, del respaldo de la silla, atáis en 3 o 4 puntos. O sea, envolvéis el hilo, porque hacer la figura de 8 no siempre es fácil, así que simplemente pues envolvéis y tal. No apretéis mucho al cerrar, porque si no ahí el tinte no va a entrar bien y os van a quedar manchas blancas. Así que dejadlo un poquito flojo, pero no muy flojo. Ahí hay un término medio que es el término correcto. Cuando ya tengáis todo esto listo, y si ya habéis ido recogiendo cáscaras de cebolla durante toda la semana anterior, podéis empezar a preparar el tinte. Una cosa muy importante con los tintes naturales son una cosa que se llaman mordientes. O sea, podemos teñir la lana sin más, sin mordentarla. Va a coger el color, realmente va a coger el color. El problema es que luego con el tiempo ese color se va a ir deslavazando y muchas veces no va a resistir estar al sol. Porque muchos tintes naturales no tienen esa resistencia al sol, etcétera, etcétera. Para eso lo que necesitamos es un mordiente
que es algo que consigue el efecto de abrir más la escama del pelo, de la fibra, del pelo de la oveja, o de la alpaca, o de lo que vayáis a utilizar, y que entre mejor el tinte. El mordiente más común que se suele utilizar con los tintes naturales es el alumbre, pero os serviría cualquier tipo de tanino. Si vivís cerca del monte y tenéis robles cerca, hay un parásito que le suele salir a los robles, que son las agallas, que las agallas os sirven como mordiente también. Si queréis ir en todo natural, utilizad estas agallas, y si no os importa meter un poquito de química, utilizad el alumbre. El alumbre al final es un mineral natural, así que aunque es química, sigue siendo un mineral natural. El alumbre es relativamente fácil de conseguir en herboristerías y cosas por el estilo. Preguntad y demás, si no, en internet se consigue todo. Si os apetece mucho hacer esto, pues podéis probarlo. Lo primero que tenéis que hacer es cocer estas madejas que habéis estado haciendo en un baño con el alumbre. Tenéis que poner un 10% del peso de las madejas en alumbre. Si tenéis 100 gramos de lana, tenéis que poner 10 gramos de alumbre. Si tenéis 200 gramos de lana, 20 gramos de alumbre. Así es como yo lo aprendí. Hay gente que utiliza diferentes cantidades y hay gente que también le echa cremor tártaro. El cremor tártaro yo lo utilizo a veces, no siempre, ¿no? O sea, sí que se nota algo de diferencia, sobre todo en el brillo de los colores, pero podéis hacer con alumbre sin mayor problema. Una vez habéis hecho este baño, yo suelo dejar normalmente las madejas entre media hora y una hora y dejo que se enfríen en el propio agua de la alumbre. Pero no dejéis que estén demasiado rato porque la alumbre puede precipitarse en la lana. O sea, se os puede formar cristalitos de alumbre en la lana, así que esto es un proceso. Cuando el agua ya esté fría lo sacáis, no lo dejáis ahí toda la noche, ¿vale? Ahora que ya tenemos las madejas preparadas, pues tenemos que preparar lo que sería ya el tinte. Podéis coger las hojas de la cebolla, las ponéis con agua en un cazo, una cazuela, depende de la cantidad de lana que tengáis. Las madejas tienen que quedar bien sumergidas en el tinte. Lo ideal sería que utilizaseis el mismo cazo que habéis utilizado para morditarlas. Ponéis las cáscaras de cebolla, dejáis que hiervan y cuando veáis que han empezado a soltar este color amarillo, metéis las madejas y dejáis que cuezan allí a fuego muy bajito durante una hora. Un fuego muy bajito. O sea, una vez haya hervido, que no vuelva a levantar el hervor, que se queda ahí bajito, 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 bajito. Y las madejas acabarán cogiendo pues el suficiente color para quedar un amarillo dorado bastante interesante. Cuantas más cáscaras de cebolla echéis, más color van a coger. Alternativas a las cáscaras de cebolla, porque miren, en mi casa no se comen cebollas porque tenemos un alérgico a la cebolla. Si sois una casa en la que se come mucho aguacate, los huesos del aguacate también sirven para teñir, dan unos colores así rosáceos muy bonitos. Podéis utilizar la infusión de hibisco. El hibisco, la flor esta tal, en infusión da un color así rojizo bastante interesante. Y las cáscaras verdes de las nueces, pero el proceso es un poco más largo, tenéis que dejar que se sequen. Una vez secas las tenéis que rehidratar, tienen que estar 24 horas con agua, etcétera, etcétera. Es un proceso un poco más largo. Si por lo que sea podéis conseguir estas cáscaras secas, pues no tenéis que andar dejándolas secar y demás, y las podéis utilizar igualmente. Más cosas que se puedan utilizar para teñir, así que podáis tener dando vueltas por casa. El té se puede utilizar para conseguir un color así como marrón. La cúrcuma para conseguir un color así también amarillo, dorado. Colores como el azul son más complicados. El azul se consigue con el índigo, es la manera más conocida, o con la hierba pastel. Los procesos son diferentes, no se hace cociendo, se hace por oxidación, hacen falta unos químicos que son un poco más peligrosillos y yo no os lo recomendaría hacer dentro de casa, siempre hacerlo en una terraza o un patio o fuera de casa. Si alguna vez os metéis con el índigo, algún día os hablaré del índigo porque a mí me apasiona teñir con índigo, es divertidísimo teñir con índigo. Luego, si os gusta mucho el tema, después de hacer este primer experimento y queréis probar más, pues podéis encontrar plantas tintorias en varias tiendas en internet, pues palo campeche, catechu, etcétera, etcétera, que no son plantas tintorias españolas, pero que sí son plantas tintorias muy reconocidas entre gente que utiliza este tipo de tintes.
Mi libro de cabecera sobre este tema es uno que se titula Wild Color, de Jenny Dean. Es cortito, explica muy bien el proceso de cómo hay que teñir y luego da una especie de enciclopedia con distintas plantas, este sobre todo es de plantas. Sé que se puede teñir con hongos y con líquenes y demás, pero por ahí no me he metido todavía. Pero si el mundillo este os interesa mucho, pues esto sería como una especie de introducción, ¿no? Si queréis hacer el primer experimento en casa, pues tenéis que hacerlo como os he explicado ahora. Espero ver vuestros experimentos por Instagram. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me la podéis preguntar sin ningún problema, ¿no? Es mejor, si tenéis mucha duda, que me la mandéis al correo electrónico, ¿vale? Y ahora ya pasaremos al segundo tema, que como os he dicho es cómo se procesaba el lino en Euskadi. Como ya os conté en el primer podcast, el trabajo del lino ha tenido siempre históricamente un peso muy grande en Euskadi. Esta vez, en vez de meterme con la parte más de historia pura y dura, este podcast me parece que me está quedando un poco histórico, os voy a hablar de lo que era el proceso del trabajo del lino, del Linum usitatissimum vulgare o Linum angustifolia, que es el nombre científico del lino que se trabajaba aquí en Euskadi. Lo primero que se hacía era plantar las semillas, lógicamente la siembra, ¿no? Se hacían 2 siembras, una en marzo y una en septiembre, y ambas siembras se recogían en San Juan. El lino de marzo en Euskadi era conocido como lino verdea, lino verde, lino joven, y el lino de septiembre era conocido como agor linua, y era más alto y más fuerte y daba fibras más largas que el lino de marzo. Luego se recogía este lino haciendo grupos con las plantas y atándolos con otro trozo de lino. 10 varas grupos de estos se consideraban una medida, una brazada o algo por el estilo, creo que es el nombre, no me sale en castellano. Luego, lo primero que había que hacer con la planta, una vez cosechada, era quitarle las semillas. Las semillas suelen salir en la parte de arriba después de, creo que unos 6 días, unos 7 días de floración, caen las hojas y salen como una especie de pelotita en la parte donde estaba la flor, y eso es lo que guarda las semillas. Para quitar eso se utilizaba una especie de peine con un montón de púas de hierro que solía estar anclado a una mesa pequeña que se llamaba carrama. Entonces lo que se hacía era pasar por ahí la planta entera, y eso lo que hacía era arrancar las pelotitas de las semillas. Luego eso se ponía a secar al sol, y al secarse, lo que conseguían al secarse era que se explotasen y saliesen las semillas fuera. Las semillas de lino, que es lo que muchos se suelen comer con el desayuno y cosas así, que en mi casa le llamamos alpiste, pero que es comestible, ¿no? Después de quitar las semillas, lo que se necesita hacer con el lino para conseguir la hebra y la fibra para hilarlo es fermentarlo. Se solían utilizar balsas, porque aunque originalmente se hacían en ríos, este proceso es muy contaminante porque hace que la planta suelte un compuesto que se llama pectosa, que contaminaba el agua. Entonces eso podía dar problemas río abajo, porque esto se hacía en el alto. Sí, de río abajo podía dar problemas pues, de contaminaciones, intoxicaciones, etcétera, etcétera. Entonces lo que se empezó a hacer fue una especie de embalses que se llaman liñoputzuak, y ahí es donde se ponían los tallos bien aplanados, bien alargados, y encima se les colocaban pesos, normalmente troncos de madera, que hacían que se sumergiesen por completo en el agua. El tiempo que tenían que estar ahí influía. Normalmente andaba entre 5 días y 6 noches. Siempre era una noche más que días. O sea, si eran 5 días, eran 6 noches. Si eran 7 días, eran 8 noches. En esa progresión. Y normalmente influía mucho el tipo de agua en la que estuviesen metidos los tallos y el clima que hubiese en ese momento. Se sabía que estaba listo para sacar y secar cuando al frotar 2 tallos entre ellos se desprendía esto y salía la fibra. Normalmente se dejaban secar al sol y bien abiertos. Claro, esto es Euskadi, todos sabemos que aquí es muy fácil que llueva incluso en medio de agosto, así que muchas veces, si no se podían terminar de secar así al sol, se solían secar en el mismo horno en el que se hacía el pan para la casa. Después, para aflojar la cáscara, se golpeaban con un martillo contra un tocón de madera,
y después de golpear con el martillo se utilizaba una máquina que se llamaba tranga, que lo que hacía es como una especie de, vosotros imaginaros, como una banqueta muy alargada, muy estrecha, que en vez de tener asiento tiene una canaladura y una especie de espadón que baja y hace plom, 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 y vas metiendo las hojas entre la banqueta esta con hendidura y la espada que encaja justo en esa hendidura. ¿Os hacéis a la idea? Esta parte del trabajo, la de sacar la fibra de lo que es el tallo fermentado, es lo que más trabajo costaba. Casi siempre lo hacían las mujeres, y después de esto es de donde, cuando se celebraban una especie de cenas entre las mujeres, que aquí son conocidas como sorgiña fariak o cenas de brujas. ¿Os acordáis que en el primer podcast os hablé de las que liaban las mozas por Oñati? Pues esas liadas de las mozas por Oñati tiene que ver con esta sorgiña fariak, que después de todo el día dale que te pego, pues había ganas de celebrar y desparramar un poco, etcétera, etcétera. Una vez terminado todo este proceso es cuando se empieza con el peinado con un elemento que se llama charrancha. Es una especie de peine muy largo, imaginaos un cepillo de dientes de madera muy grande con unos clavos en uno de los extremos, ¿vale? Después de pasar el lino por aquí, el lino se dividía en tres categorías. Uno que se llama amukoa o kirrua, que es el más fino, que es el que se quedaba en la mano después de estar venga y dale, y venga y dale, y venga y dale, pasando por la charrancha. Las fibras que se quedaban agarradas en la mano, que son las más largas, eso es el kirrua. Luego estaba una segunda categoría, que es amelua, que es el que queda enganchado entre los dientes del peine. Estos dientes que os he dicho que tiene el peine en una esquina, pues los que se quedan enganchados ahí se llama amelua o mulloa. Y luego está la parte más tosca, que es la que cae al suelo, que se llama mucarra o carrasquia. Todas estas fibras se podían utilizar para ropa, pero obviamente no es lo mismo una camisa que hacías con el amukoa, que va a ser muy fina y muy fácil de llevar en la piel, etcétera, etcétera, que unos pantalones de trabajo que ibas a hacer con el carrasquia. Un dato curioso sobre este elemento de la charrancha. Si la charrancha se dejaba al pie de las escaleras en la casa, se protegía espantaba a las brujas. No podían entrar. Ya sabéis que los vascos tenemos una obsesión brutal con las brujas. La egusquilora que se ponía en la puerta para que estuviera entretenida contando los pelillos y le pillara al amanecer, pues esta es otra manera. Ponías la charrancha al pie de las escaleras y no entraban las brujas en casa. Esto tiene que ver con la historieta que os voy a contar luego. Luego, una vez terminado todo este proceso, ya tenemos la fibra, entonces ya podemos proceder al hilado. El hilado se podía hacer tanto con uso, que en Euskadi se llama ardatza, o con rueca, que en Euskadi se llama gorúa. El hilado en euskera recibe distintos nombres según el elemento que utilizas para hacerlo, ¿no? Tienes arigintza, que es hacer hilo, literalmente, ardazketa, que es cuando lo haces con un uso, irutea, que es cuando lo haces con una rueca, y gorueta, que es, yo creo que es intercambiable entre ardazketa y irutea. No soy filóloga vasca, esto es mi entendimiento personal, la euskera desde que era muy pequeña. Este proceso de hilado, este arigintza, se hacía desde noviembre a febrero. Recordad que se plantaba en marzo y se recogía en junio. Todas estas partes de hilado se solía quedar en un caserío en concreto y se juntaban varias vecinas y familias y demás y hilaban allí. Como os conté en el primer podcast así de pasada, estas sesiones eran solo para mujeres y niños menores de 11 años. Los niños varones, cuando cumplían 11 años, se les daba puerta y solo podían quedarse las niñas. Eran momentos en los que se intercambiaba muchísimo saber oral, se hablaba, se cantaba, se hilaba, os lo juro que se hilaba porque si no, no se vestía ni Dios, así que trabajar se trabajaba, pero también eran momentos muy especiales, ¿no? en la vida del caserío, porque en invierno, que es cuando el caserío está dormido, porque la tierra está dormida, los animales también, es cuando se hace todo este proceso, ¿no? Son esos momentos de tranquilidad y calma en los que se aprovecha para preparar el siguiente año. Después de toda esta parte de hilarlo y demás, es cuando se hacen las madejas, que en euskera se llama matasa, ¿eh? Y hacer madejas se dice matasatu. Después, el hilo se cocía. Se podía utilizar una especie de barrica de haya,
que conseguía aclarar la fibra, o si no se podía cocer con lejía, que la lejía se hacía con cenizas, para poder aclararlo. Y había que dejar que la madeja cocida se enfriase in situ. El lino, a la hora de hilarlo, es más fácil hilarlo mojándolo, y es muy habitual ir pasándose el pulgar por la lengua. No me estáis viendo. El pulgar por la lengua para ir hilándolo, ¿no? Porque además, si eres como yo, hilas finito, el lino puede llegar a dejarte un surco muy interesante en los dedos. Una vez hecho esto con las madejas, se podían teñir y ya se ovillaban, que se llama arilkatu, que es hacer pelotas. Hay una canción muy famosa en Euskadi que fue popularizada por Mikel Laboa, luego hay un montón de versiones de la misma canción que se llama Oi Pello Pello, que habla de este proceso del lino y de la creación de telas. Es una historia que a mí personalmente me toca mucho las narices porque Pello era un capullo. Me vais a perdonar el insulto, pero es lo que hay. Os voy a cantar un trozo para que veáis, para que lo oigáis en euskera, porque me parece que hay gente interesada en oír algo más en euskera, y luego os explicaré qué es lo que hace Pello con su pobre mujer en esta canción, ¿no? Oi pello pello logalen auketa jinen izan oera. Hasta alkazan eta gero gero gero, hasta alkazan eta gero gero bai. Oi pello pello, hasta alkatu diateta jinen izan oera. Irunezan eta gero gero gero, irunezan eta gero gero bai. Oi pello pello, argia dun eta jinen izan oera. Argia dun eta bihar bihar bihar, argia dun eta jinen izbihar. Aquí, en la primera parte, lo que dice Oi Pello Pello es la mujer que le dice a Pello que se quiere ir a dormir. La pobre está agotada y se quiere ir a dormir. Y Pello le dice, sí, vale, sí, vete luego, pero primero, por si acaso, prepara el lino. Hasta el catú es una parte del proceso. Prepara el lino. La mujer se queda a preparar el lino y le dice, Pello, ya he terminado de preparar el lino, ¿me puedo ir a la cama? No, tienes que tejer, tienes que hilar. Y se queda la mujer hilando y va y dice, Pello, ¿me puedo ir a la cama? Dice, no, tienes que hacer la tela. A la venga, la pobre, a hacer la tela. Pello, ¿me puedo ir a la cama? Dice, no, porque ya ha salido el sol, ya irás mañana. Es cuando os decimos que Pello es un capullo, lo decimos por algo. Que la tiene a la pobre toda la noche preparando todo. O sea, os he cantado un par de estrofas solamente, pero la canción es muy larga porque describe todo el proceso del lino, desde sacar la fibra a tejer la sábana. Bueno, espero no haberos espantado mucho con mi voz y pasamos a la siguiente sección, que sería hablaros del factor picor con la lana y de la lana vikinga de las ovejas islandesas. Os estaréis preguntando a qué me refiero cuando hablo del factor picajoso. ¿Alguna vez te has puesto un jersey y te ha picado? Eso no es una alergia realmente, o sea, hay muy poca, por lo que dicen, hay muy poca gente que sea realmente alérgica a la lana. O sea, básicamente porque la lana y el pelo humano tienen la misma composición y hay poca gente que sea alérgica a su propio pelo, ¿no? Pero es posible que sea algo que sea muy diferente a que es el pelo lo que te pica, ¿no? Puede ser la lanolina, puede ser trazas de hierbas que se pueden encontrar en la hilatura o los químicos que se utilizan en el procesamiento. Entonces en esta parte os voy a hablar de eso. Vamos a hablar de alergias por contacto porque las alergias por inhalación ya son otro mundo y en esas muchas veces están implicados los ácaros que ya directamente son otro planeta. Directamente. Entonces, uno de los factores de alergia con la lana puede ser la lanolina, que además no está presente en todos los animales de pelo y ni siquiera todas las razas de oveja tienen la misma cantidad de lanolina. Unas tienen mucha, otras tienen muy poca. Entonces, si sois alérgicos a la lanolina, pues igual os interesa buscar cuál es la raza que tiene menos y demás y trabajar con ella, ¿no? Es una especie de secreción grasienta que protege el pelo y mantiene la piel de las ovejas elástica.
¿no? Y para más Henry se utiliza en cosmética. Yo personalmente el acondicionador de pelo que utilizo tiene lanolina. Me gusta un montón. La alergia a la lanolina, cuando se manifiesta con la forma de un sarpullido muy bestia, hinchazón y enrojecimiento en la zona. O sea, no es solo un picorcillo. No sé si... No es una alergia leve, debe de ser una alergia de las puñeteras de cuidado. La producción a gran escala de la lana hoy en día limpia la fibra de una manera química antes de hilarla. Entonces se supone que al pasar la fibra por un baño alcalino se elimina esta lanolina. Además, se suele pasar por un baño ácido para romper todas las hierbas y demás que pueda haber atrapadas entre el pelo. Pero luego también es verdad que se tratan con los tintes, que muchas veces son tintes químicos, y para repeler las polillas y para resistir al fuego también se le suelen dar otro tipo de baños. Luego además, hoy en día tenemos la lana Superwash, de la que ya os hablaré en otro momento, que recibe un tratamiento que lo que hace es afinar las escamas de la lana, las alisa. Entonces, ¿por qué carajo nos pica la lana? Es lo que os estaba diciendo antes del factor picajos, ¿no? Está relacionado más con el diámetro de las fibras individuales que forman la lana que con prácticamente todo lo anterior que os he dicho. Lo anterior que os he dicho tiene que ver con las alergias reales a la lana. Pero cuando nos pica la lana, porque tenemos una piel sensible, no le tenemos alergia a la lana. Realmente lo que nos está pasando es que nos estamos dando de bruces con una lana que tiene un conteo de micrones del grosor de la fibra es mayor de 28 micras y nos pica. Hay gente que se puede poner unos calzoncillos de lana de yak de 45 micras y no los nota, y otros que una angora de 20 ya les está picando. O sea, al final todo depende de la resistencia de una persona, ¿no? Las fibras, cuanto más grandes son, menos capacidad tienen para doblarse, y por eso estas esquinas microscópicas para nosotros, pero que realmente están ahí, son capaces de salirse de la hilatura y pegarse contra nuestra piel picoteando. También influye mucho la forma en la que estén hiladas. Hay un tipo de hilado que se llama worsted, que hace que piquen menos. Este hilado worsted hace que las fibras entren todas paralelas en el hilo. Y hay otro tipo que se llama woolen, que esta pica más, porque hace que las fibras entren de una manera mucho más caótica. Tiene más cuerpo, es más airosa, pero también es verdad que las fibras, al no estar todas alineadas en la misma dirección, es más fácil que tengan esquinitas que sobresalen y nos pican. Así que, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que no nos pique la lana? ¿Cómo está hilada? ¿Cuál es la base? ¿Qué grosor de micrones tiene? Así que si sois muy sensibles, buscad siempre que podáis que os ponga el grosor de micrones de la lana. Hay tintoreros indies que ponen el conteo de micrones de la lana, porque a veces conseguimos saber el conteo de micrones de la lana con la que estamos trabajando. Y luego ya está la sensibilidad de cada uno, que allí ya no nos podemos meter. Yo ya os he dicho más de una vez que me puedo hacer unas bragas de alpaca y ponérmelas sin pestañear. A todo esto, no sé si habéis visto las que se tejió Natalie Bull, que son una pasada. Y como os he dicho que esta sección de bichos y pelos me iba a quedar un poquito cortita, os he metido una raza de oveja que es muy famosa, pero que es muy fácil de explicar porque se resume muy rápido. Estamos hablando de las ovejas vikingas islandesas. Las Icelandic, estas cuya lana se utiliza para hacer estos jerseys tan molones que utilizan los islandeses, que parece que van a pecho descubierto con 50 bajo cero, pero no, o sea, llevan un abrigazo de oveja puesto encima de aupa, ¿no? La lana Icelandic descienden todas las ovejas de unas ovejas que llevaron los vikingos que se asentaron en Islandia entre los años 870 y 930. Porque después se prohibió llevar ovejas. En ese intervalo de tiempo se llevaron las ovejas, pero luego ya se prohibió volver a llevar ovejas. Es la única raza que hay de ovejas que hay en Islandia. Y se han criado totalmente aisladas. Entonces son una de las razas más puras de ovejas que existen hoy en día. Porque se prohibió, al prohibir la introducción de otras especies, no ha habido hibridación con otras especies y en Islandia no había ovejas. Actualmente producen el 25% de la renta agrícola del país y se utilizan para carne y para lana. Los vellones de las Icelandic suelen tener dos capas, una exterior que se llama togg, que es fuerte, que recuerda al moher, al tacto, y una interior que se llama cell, que es fina.
De hecho, estas expresiones top y cel en hilatura, entre hilanderas, se utilizan para hablar de ese tipo de mechón exterior y de esa especie de fibra interior que es así como un plumoncillo de oveja. La cantidad que tengan de cada una varía según cuándo se esquilan estas ovejas, y normalmente la lana islandesa que podemos encontrar comercial suele llevar mezcladas las dos, no las separan. Si consiguieses un vellón completo, lo más interesante es separar el cel por un lado y el top por el otro para maximizar la fuerza que tiene el top y la suavidad de la cel. También es recomendable hilar las fibras largas en formato worsted, como os he dicho antes, que vayan paralelas, y las cortas en woolen, que cojan un poco más de aire y cojan un poco más de cuerpo. Datos rápidos sobre las ovejas islandesas. El peso del vellón suele andar entre 1,800 y 3,200 gramos. Perdón, 3 kilos 200 o 1 kilo 800. Y se suele aprovechar entre el 50 y el 90%. ¿Por qué esta diferencia de aprovechamiento? Porque depende mucho de si estamos utilizando las dos capas del vellón o las estamos separando. Al separarlas se pierde mucha lana. Es una de esas ovejas que produce poca lanolina, así que es recomendable para la gente que es así un poco sensible a la lanolina, pues esta puede servirle. Y también son muy limpias estas ovejas. La largura del pelo en la capa exterior suele andar entre los 10 y 45 centímetros, imaginaos los rizos, y la capa interior entre los 5 y 10 centímetros. El diámetro del pelo, ¿os acordáis de las micras que os hablaba el otro día? La capa exterior suele andar entre los 27 y 31 micrones, lo que os he dicho antes del factor picajoso, este lo tiene alto. Y la capa interior entre 19 y 22 micrones, o sea que el factor picajoso de esta lana es bastante suavecito. Las características del mechón es que tienden a ser triangulares, suelen tener que la capa interior, como suele tener más cuerpo, tiende a expandir la base, y como la capa exterior es más fina, bueno, no más fina, sino más, no me sale la palabra en castellano, lo que dicen los ingleses es sleek, es más estilizada, tiende a acabar en punta, y cuando los mechones son muy largos se rizan. La interior suele mostrar mejor el crimp, que es otra de esas otros palabras de hilandera que algún día os prometo que os explicaré lo que son. En cuanto a los colores, hay mogollón de colores naturales en las Icelandic: blancos, tostados, marrones, grises, negros y mezclas. O sea, ovejas a manchas también debe haber a porrillo. Aceptan el tinte como cualquier lana de oveja. La blanca coge los colores con brillantez y perfectamente, y las otras, las que tienen algún color, pues lo que se consiguen son veladuras de color, ¿no? Para hilarlo se pueden hilar o juntas las dos capas o por separado. Si se separan es más fácil separarlas si están limpias, ¿no? Se pueden separar si están limpias agarrando con un extremo con 2 dedos, el otro extremo con otros 2 dedos y estirando, o pasándolo, agarrando por el lado de las fibras de la capa exterior y pasando un cepillo, una carda, por el lado de las fibras cortas. Estas son unas ovejas, si os acordáis del último capítulo, que mudan la lana. Son una de las razas primitivas que pueden mudar ellas la lana, pero aún así se las esquila, ¿no? Y a la hora de hilarlo, cuando se hilen juntas, la recomendación es hacerlo o a mechones o cargándolo todo junto en bats. A la hora de tejerlo, la capa interior es ideal para el punto y para el crochet, y la exterior para el telar. Así que resumiendo, estamos hablando de un vellón de 2 capas, de un exterior fuerte y de un interior fino, y muchos colores naturales. Luego, a todos os suena el lopi. ¿Qué es eso del lopi? ¿De dónde viene esto del lopi? Porque sabéis lo que es un lopi. Es esta lana que se utiliza para hacer estos jerseys islandeses tan monos. Y esta palabra proviene de lo que es la naturaleza propia del vellón. Los islandeses se dieron cuenta que podían tejer la fibra peinada en formato de roving, que solemos llamar las hilanderas, sin hilarla. O sea, no hacía falta meterle torsión al hilo para poder tejerlo, ¿no? Esto es lo que se conoce como lopi. Lopi significa lana sin hilar. Es algo más frágil de tejer, pero produce unos tejidos que son muy duraderos porque se enganchan muy bien entre ellas las fibras. Y la palabra plotulopi, que os puede sonar también en esto, no significa nada más que disco de lopi. Y es porque el formato en el que se presenta este tipo de hilo
son como unos discos planos porque se almacenan mucho más fácil y mucho mejor. Espero que hayáis aprendido algo más de por qué os pican las fibras y un poquitín sobre estas ovejas vikingas. Y ahora damos paso a la última parte, que sería la parte de los gatos, brujas e hilanderas. Como ya os he cantado hace un rato y no os voy a torturar otra vez con otra canción, ahora en esta sección de mitos y leyendas os voy a contar una leyenda del País Vasco, pero para hacer esa introducción de la leyenda os voy a leer un trozo primero del libro de Brujas de Toti Martínez de Lecea, que es muy entretenido, y si os interesa el tema de la brujería en el País Vasco, pues es una buena introducción, un poco amena y más mainstream al tema. Os voy a hablar de los gatos. Los gatos son uno de los animales que más están relacionados con las brujas en Euskadi, además de las cabras. Dice Toti Martínez de Lecea: otros animales con características mágicas o maléficas relacionados con nuestros antepasados con las fuerzas del mal eran el buitre, el gato y el perro de color negro, el gallo rojo, el toro de fuego novillo rojo y el cuervo. También era egipcia la veneración por el gato, en especial el negro. Una de sus diosas, Bastet, era representada bajo su aspecto o como una mujer con cabeza de gato. Estaba asociada a la luna y protegía a los nacimientos y a las embarazadas de las enfermedades y de los malos espíritus. Los felinos eran adorados y se condenaba a muerte a quien matara a uno de ellos. Asimismo, la mitología noruega asociaba el gato a Freya, diosa del amor y de la fertilidad, la más hermosa de todas las diosas, maestra de las artes mágicas. No es extraño, por tanto, que primero la religión hebrea y después la cristiana, profundamente patriarcales, vieran en este animal un símbolo de cultos paganos. En la Edad Media se expandió la creencia de que el gato era la representación del diablo y el compañero de las brujas, cuando no las propias brujas, pues se atribuía a estas la capacidad de transformarse en cualquier animal. Su belleza, sus ruidosos apareamientos, los maullidos en medio de la noche, los vagabundeos nocturnos y el brillo de sus ojos en la oscuridad estimularon dicha creencia y dieron lugar a numerosas supersticiones como aquella, aún viva, que dice que si un gato negro se cruza en el camino es señal de mala suerte. En 1233, el Papa Gregorio IX declaró que los herejes adoraban a Satanás en forma de gato, lo que los convirtió en enemigos de la cristiandad y, entre otras cosas, dio lugar a una de las acusaciones que llevó a la hoguera a los templarios, la de adorar al diablo bajo dicho aspecto. Se persiguió a estos animales, se les desolló, se los quemó vivos por millones durante cerca de 4 siglos, de forma que las ratas proliferaron y con ellas también las epidemias que diezmaron a las poblaciones hasta que alguien tuvo la cordura de detener la absurda y supersticiosa matanza. En Euskal Herria existen multitud de leyendas y cuentos sobre brujas que se transforman en gatos negros para llevar a cabo sus maldades. Por ejemplo, aquel en el que una mujer, harta de que un gato se bebiese noche tras noche la leche recién ordeñada, lo esperó logrando herirlo en una pata. Al día siguiente se vio a una vecina con una herida en la pierna. La vecina tenía fama de bruja y este hecho no hizo sino reafirmar dicha creencia. Hay una versión de esta leyenda de la zona de Escoriaza. Escoriaza está en el Alto Deva, Eibar, que es mi pueblo, está en el Bajo Deva. Compartimos río, compartimos el valle. Si sabéis cómo es la geografía de Guipúzcoa, somos varios valles uno detrás del otro. El del Deva es el que está más cerca de Vizcaya. Así ya os he colocado geográficamente, pues Escoriaza es uno de los pueblos que está más dentro del valle. Esta historia lo que cuenta es que había una mujer en un caserío que en vez de hilar con otras compañeras hilaba ella sola en casa. Cuando toda la familia se había ido a dormir, ella se quedaba en la cocina, que en euskera se dice su caldea, y se quedaba hilando con su rueca, triqui 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 triqui, y de pronto una noche apareció un gato negro en la ventana y se la quedó mirando muy fijamente, muy fijamente, muy fijamente, y ella se iba poniendo cada vez más nerviosa. Se fue, el gato se fue, y a la noche siguiente le pasó otra vez lo mismo, y a la noche siguiente le pasó otra vez lo mismo, y a la noche siguiente le pasó otra vez lo mismo, y ya con un miedo tremendo a ese gato que se le aparecía por las noches, se lo confesó a su marido y le dijo que había un gato que se le aparecía por las noches en la ventana, etcétera, etcétera, y que ella tenía miedo que fuera una bruja y demás. El marido entonces toma la decisión de decirle: tú tranquila, tú vete a la cama, ya me quedo yo. Y vemos, ¿qué hace el marido? En vez de quedarse vestido de hombre sin más, se pone las ropas de su mujer y se pone a hilar.
Entonces está el marido vestido de mujer allí hilando, triqui, 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 y efectivamente a las 12 de la noche aparece el gato negro en la ventana de la cocina. El hombre se da cuenta que el gato le está observando mucho, se queda mirando al gato y de repente el gato habla y le dice: Gizona tairuten, hombre e hilando. Y le dice el hombre: Katua taberbetan, gato y hablando. Entonces el hombre se levanta, coge el atizador de la chimenea, le mete un golpe al gato y el gato sale maullando y herido por la ventana, corriendo, etcétera, etcétera, y lo pierde de vista. Y entonces al día siguiente, cuando la mujer baja a hacer la compra al pueblo, se encuentra con una vecina que tiene fama de bruja, que va renqueando, va cojeando, etcétera, etcétera. Y a partir de esa noche nunca más volvió a aparecer ese gato negro en la ventana de su cocina mientras ella estaba hilando ella sola. En el 6º capítulo pienso hablaros de lo relacionada que estuvo la caza de brujas con la artesanía textil y las mujeres, etcétera, etcétera. Una de mis grandes pasiones cuando estaba estudiando antropología en la universidad fueron las brujas y uno de mis trabajos en la universidad fue sobre las cacerías de brujas. Y el otro día me acordé de este tema y dije, bueno, lo trataré en el siguiente podcast. Todavía no he decidido con qué mitología me voy a meter, no sé si os contaré otra historieta de este tipo, porque originalmente en esta parte del podcast os iba a hablar de Deva Koirulea, la hilandera de Deva. Lo que pasa que es que me acordé de esta historia y me pareció mucho más hilada con la historia que os he contado de cómo se trabajaba el lino, etcétera, etcétera. Así que espero que el cambio no os haya molestado, os haya gustado igualmente esta historieta de gatos parlanchines y maridos travestis. Y nos oímos dentro de 2 semanas en el 6º capítulo. Y espero que podáis teñir algo entre medias. Y que este capítulo, que no ha tenido mucha historia, sino que ha sido algo más de técnicas y cosas por el estilo, pues os haya resultado tan interesante como suelen resultar en el que os cuento historietas. Muchas gracias por escucharme y esto es todo por hoy. Agur. Recordad que podéis encontrar el podcast de Ardilana en iVoox y en iTunes. Y podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro blog, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. La música que escucháis de fondo en el podcast está sacada de slimmusicarchive.org y podéis encontrar las referencias de patrones y libros en nuestro blog. Y este podcast está registrado bajo licencia Creative Commons de 2019.